a sus padres, a sus familiares, para que participen. Siempre es un gran tiempo de bendición. Yo vengo por la comida, igual que el Día de las Damas, que hay desayuno. Si yo me aparezco es por el desayuno. Damas, que siempre están a la vanguardia, sábado 27 de abril a las 9 de la mañana, un tiempo especial con desayuno. Tomen nota las damas para que participen. Ahora sí, nos ponemos de pie en reverencia a la palabra de Dios y vamos a buscar el texto sagrado que se encuentra en el libro de Hechos, capítulo 1. Hechos 1. Vamos a leer los versículos 1 al 11 de la Nueva Versión Internacional en un mensaje que hemos titulado El reino ha llegado. Thy kingdom come. Something like that, right? What is thy bidding, master? Ustedes verán, ayuno, como dice así. Una vez estábamos en un retiro, en un campamento de jóvenes, el campamento anual de los Bautistas del Sur. Y yo era el conferencista. Y en medio de había como 300 jóvenes allí. Y yo le decía, ¿usted quiere saber cuál es el hijo mío de todos los que están aquí? El que siempre está haciendo así. Cada vez que yo digo algo y él hace así, y ese es el hijo mío. Dice así en Hechos capítulo 1 la palabra de Dios. Estimado Teófilo, en mi primer libro me referí a todo lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. ¿Cuál fue el primer libro? Come on. Lucas. Johanny, gracias. Acuérdense que quien escribe el libro de Hechos es Lucas. Y su primer libro fue el Evangelio según San Lucas. Ahora él está escribiendo el segundo libro, que es Hechos. Estimado Teófilo, en mi primer libro, en el Evangelio según San Lucas, te hablé de todo lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. ¿Se acuerdan que Jesús enseñaba? Hasta el día en que fue llevado al cielo. Luego de darles instrucciones por medio del Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, después de padecer la muerte, se presentó dándoles muchas pruebas convincentes de que estaba vivo. Jesús no se apareció en un sueño después de la resurrección. Él dio muchas pruebas convincentes de que él estaba vivo. ¿Por cuánto tiempo? Dice ahí. Durante 40 días se les apareció a más de 500 personas. Por más de 40 días a más de 500 personas Jesús se les apareció y les habló. ¿De qué les habló? Acerca del reino de Dios. De eso vamos a hablar hoy, del reino de Dios. Una vez, en esos 40 días, mientras Jesús comía, porque un espíritu no come. ¿Usted se imagina un espíritu se come un pedazo de plátano y no se queda? Jesús tenía su cuerpo de verdad, resucitado, glorificado, pero era un cuerpo que podía ser tocado y todo. Mientras comía, les ordenó: no se alejen de Jerusalén, sino esperen la promesa del Padre, de la cual yo les he hablado. Juan bautizó con agua, pero dentro de pocos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Paréntesis. No es parte del sermón hoy, pero siempre es bueno aprovechar los momentos donde podemos enseñar algo. A nosotros no nos bautiza el Espíritu Santo. Nosotros somos bautizados con el Espíritu Santo. ¿Usted sabe cuál es la diferencia, verdad? Porque si el Espíritu Santo es el que bautiza, yo soy el Espíritu Santo, yo lo cojo a usted y lo bautizo. Pero si yo soy bautizado con el Espíritu, es cuando el Espíritu Santo viene y entra dentro de mí. Por lo tanto, esas enseñanzas allá afuera de que el bautismo, el Espíritu Santo me bautizó y yo empecé a brincar y a dar saltos, eso no tiene ninguna base bíblica. Porque nadie es bautizado por el Espíritu, usted es bautizado con el Espíritu. En pocas palabras, el Espíritu Santo entra en su vida. Cierro paréntesis. Entonces, los que estaban reunidos con él le preguntaron: Señor, ¿es ahora cuando vas a establecer el reino de Israel? Y Jesús le dijo: ¿a usted qué le importa? Dijo, no les toca a ustedes conocer la hora
ni el momento determinado por la autoridad misma del Padre, contestó Jesús. No se metan en eso, pónganse a hacer lo que tienen que hacer, que lo que va a venir viene. Pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Habiendo dicho esto, mientras ellos lo miraban, fue llevado a las alturas hasta que una nube lo ocultó de su vista. Y ellos allí perplejos mirando para arriba, se quedaron fijamente mirando al cielo mientras Cristo se alejaba. Y de repente se les aparecieron dos hombres vestidos de blanco. Esta gente no era que iban para una fiesta vestidos de blanco, eran ángeles. ¿Ok? Y les dijeron: Galileos, ¿qué hacen aquí mirando hacia el cielo? Este mismo Jesús que ha sido llevado de entre ustedes al cielo, vendrá otra vez, de la misma manera que lo han visto ir. Se pueden tomar asiento, es palabra de Dios. Se acabó la Semana Santa, así como se acaba la Navidad y otras celebraciones importantes. Y el mundo, incluso el pueblo de Dios, puede caer en la tentación de experimentar the blues, dicen los americanos. En español sería algo así como la resaca. Usted sabe lo que es una resaca, ¿verdad? En el mundo secular, las personas fiestean y parrandean y toman y al otro día tienen una resaca. Las consecuencias negativas, depresivas, el downsize de todo el roller coaster, ¿verdad? La montaña rusa, de que estamos, ¡ay! Después, ¡wow! Los americanos llaman the blues. Bueno, yo espero que usted como cristiano no tenga ningún tipo de resaca de ese tipo, pero pudiera haber una resaca espiritual. O sea, Cristo resucitó, tuvimos un programa maravilloso, tuvimos meses de preparación y ¡boom! Terminamos con un broche de oro, con un éxtasis extraordinario. Cristo vive y ahora se acabó la Semana Santa, se acabó todo y volvemos a la rutina de la vida, a la monotonía, muchos casos de nuestras existencias. Recuerde que los discípulos, después que vivieron toda esta algarabía, todo este éxtasis, todo este drama de la muerte de Jesús, después Jesús resucita y después Jesús lo ve y después lo ven subir al cielo. Pasaron por este momento de blues, de resaca, cuando Pedro dice un día: me voy a pescar. ¿Ustedes se acuerdan que hemos hablado de eso y predicado? De que pareciera algo tan inofensivo, tan sencillo de decir: me voy a pescar. Ellos eran pescadores. Pero lo que sí sabemos es que lo que Pedro estaba diciendo era: vuelvo a mi rutina. Ya Jesús vino, ya se resucitó, aquello fue un drama grandísimo, se acabó la novela, se acabó la historia, se acabó el drama, se acabó la película, volvamos a la rutina, a la monotonía, al diario vivir, volvamos a hacer lo que hacíamos antes de que estábamos con Jesús, vámonos a pescar. Y el resto de los discípulos, como Pedro le dijeron: pues está bien, pues nos vamos todos para allá, se fueron. Nos gusta creer que cuando Jesús le llama la atención a Pedro 3 veces, de Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Apacienta mis ovejas. Pedro, ¿me amas? Apacienta mis corderos. Pedro, ¿me amas? 3 veces, ¿se acuerdan? Y mucha gente dice: sí, bueno, fue 3 veces, porque como Pedro lo negó 3 veces, Jesús le llama la atención 3 veces para hacer una correlación, puede ser. Pero nos gusta creer que Jesús le está diciendo a Pedro: deja la mojiganga. Tú eres el líder, da ejemplo. ¿Cómo tú te vas a poner y que me voy a pescar, que voy a volver y te lleva a los muchachos? Tú eres el más viejo del grupo. Tú eres el líder, tú eres el que tiene que dar ejemplo. Tú me amas, apacienta mis ovejas. Dirige al grupo, da ejemplo. Para que Pedro entendiera que si bien grandes y maravillosas cosas habían acontecido, todo eso no era más que el principio, no el final. La resurrección de Jesucristo y su ascenso al cielo, como le dijeron los ángeles a los discípulos, la historia no termina aquí, apenas la historia comienza. Lo mejor está por venir. Y para ello Cristo va a venir, para establecer finalmente
el reino de los cielos. Ahora, el reino de los cielos es el concepto que queremos compartir con ustedes hoy. Yo quisiera que alguien me preguntara, pastor, ¿qué significa eso del reino de los cielos? Gracias por preguntar, gracias por preguntar. Ya que preguntaron, se lo voy a contestar. Algunas personas creen, algunos teólogos, estudiosos creen que el reino de Dios y el reino de los cielos son dos cosas separadas, dos conceptos separados. Pero hay consenso en el mundo teológico de que en realidad son sinónimos. Para los que les gusta llevar anotaciones, unas 100 veces en el Nuevo Testamento aparece la palabra reino de Dios, reino de los cielos, sin contar con las veces que aparece el concepto en el Antiguo Testamento. 68 veces aparece la frase el reino de Dios en la Biblia. 32 veces aparece la frase el reino de los cielos y todas ellas en el Evangelio según San Mateo. 100 veces. Y para los que dicen, bueno, pero ¿cómo sabe usted que no son, que son la misma cosa y no dos conceptos separados? Bueno, porque como usted sabe muy bien, la mejor técnica de interpretación, la mejor manera de entender las doctrinas bíblicas, los conceptos bíblicos, no es buscando un libro, un diccionario o un comentario. Lo mejor es ir a la Biblia y ver lo que la Biblia dice acerca de la Biblia. Y cuando usted va a la Biblia, usted encuentra, búscala ahí en su Biblia, Mateo capítulo 19, versículo 23. Allí, en la Reina Valera o en la NBI, dice más o menos así. Les aseguro, comentó Jesús a sus discípulos, un versículo que usted ha oído cantidad de veces, que es difícil para un rico entrar, ¿dónde? En el reino de los cielos. Muy difícil para un rico entrar en el reino de los cielos. Pero sigue diciendo el versículo 24. De hecho, es más fácil para un camello entrar por el ojo de una aguja que un rico, ¿a dónde? No se me confundan porque son dos palabras diferentes. La primera vez dijo reino de los cielos y la segunda vez dijo. O sea, ustedes se dan cuenta cómo el propio Jesús usa como sinónimos el reino de Dios y el reino de los cielos. Él está hablando de lo mismo. O sea, no está diciendo que un rico no puede entrar al reino de los cielos y que el camello va a entrar al reino de Dios. Es la misma cosa. Está claro, ¿verdad? By the way, mucha gente se pregunta, ¿cómo que un camello puede entrar por ojo de una aguja? Y algunos han sugerido que la aguja era una puerta más o menos estrecha, que no era una aguja literal, sino el ojo. No importa, Jesús está usando una figura del lenguaje para demostrar que es difícil para una gente rica entrar al reino de los cielos, que es lo mismo que el reino de Dios. Y hay otros pasajes que mencionan, que hacen la misma comparación o usan las mismas palabras indistintamente. Déjenme darle algunos versículos donde se menciona el reino de Dios. Pero para ello, si fuéramos a contestar esa pregunta que ustedes hicieron, ¿qué cosa es el reino de Dios? Después de estudiar diferentes autores y diferentes conceptos, el pastor Ríos, llegó a esta conclusión. Usted no lo va a encontrar en ningún libro. Cuando usted la vea por ahí, eso fue el doctor Ríos que lo dijo. El concepto del reino de Dios se puede entender de esta manera. Es un estado de cosas donde Cristo es el gobernador, donde Cristo es el rey. Y para ser rey hay que tener súbditos, ¿no? Hay que tener un pueblo a quien gobernar. Y ese pueblo es la iglesia. Nosotros somos ciudadanos del reino de Dios. Para que todavía esté más claro, vamos a compararlo con las monarquías actuales. Una de las más famosas monarquías actuales es la inglesa, donde todavía hay un rey, y una reina, y un pueblo. Los súbditos de Cristo somos la iglesia, los miembros del reino de Dios, donde Cristo es el gobernador. Y como somos ciudadanos del reino, gobernados por un rey, nosotros experimentamos los beneficios del reino. Y si fuéramos a ubicarlo geográficamente, el reino de los cielos va a tener su cumplimiento final
en el cielo. Que yo siempre he dicho, el cielo no es un lugar físico, el cielo no es un lugar geográfico, el cielo es una dimensión que no se puede explicar en términos materiales. Entonces son 4 elementos. El reino de Dios como el gobierno de Dios, Cristo el gobernador, la iglesia los súbditos, la iglesia recibe los beneficios del reino y un día Jesús dijo, van a estar todos ustedes conmigo en el reino de los cielos. Pero cuando Él llega a la tierra, Él empieza a hacer referencia de que el reino de los cielos no es solamente aquel día. Por ejemplo, en Mateo 3:2, Juan el Bautista va a comenzar predicando, arrepiéntanse porque el reino de los cielos está cerca. En Mateo 4:17 el propio Jesús va a decir, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. En Mateo 7:21 Jesús va a decir, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. En Mateo 11:12, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos viene avanzando. Y en Mateo 13 Jesús les cuenta una parábola de varias que hizo, donde dice el reino de los cielos es como una, en este caso, semilla de mostaza, para en Mateo 16:19 decir a Pedro, te voy a dar las llaves del reino de los cielos. Entonces, cuando volvemos a Hechos y encontramos a Jesús en esta interacción con sus discípulos por 40 días, comiendo con ellos, recordándole las cosas, le cayó el 20 a los discípulos en esos 40 días, porque ellos, todavía Jesús resucita y ellos como que no estaban claros qué era lo que estaba pasando. Pero a partir de ahí, cuando lo ven subir al cielo, sus vidas van a cambiar completamente. Porque todo lo que Jesús hizo durante su ministerio y todo el propósito del plan de Dios a través de él fue para establecer su reino. El reino de Dios en la tierra, el reino de Dios en los cielos. Entonces, ¿qué características tiene ese reino? Le decía hace un rato que si usted compara, para tener una idea, con el reino terrenal inglés, geográficamente está en la isla británica. Hay un rey que se llama Charles, ¿verdad? Juan Carlos. Hay un pueblo que son los súbditos del rey, que no importa si viven o no viven en Inglaterra, siguen siendo ciudadanos del reino siempre que sean ingleses. Y reciben donde quiera que están los beneficios del reino. De la misma manera, nosotros, la iglesia de Cristo, somos parte del reino de Dios. No importa dónde estemos. Dios, Cristo va a ser nuestro rey. No importa dónde se encuentre la iglesia. Y un día todos los ciudadanos del reino de Dios se juntarán, Apocalipsis dice, para finalmente, como dijo Jesús en la Santa Cena, no beberé más del fruto de la vid hasta que lo beba con ustedes, ¿dónde? En el reino de los cielos. ¿Qué características entonces tiene este reino para nosotros? Número 1, es un reino real. Jesús, así como él no era un espíritu, así como lo que Jesús habló acerca del establecimiento del reino, no fue una quimera, no fue un sueño, no fue algo aéreo, superficial. El reino de Dios es un reino real, con rey, con súbditos, con ejército, con una ubicación geográfica, si usted quiere decirlo así, en los cielos, con un propósito. Y para que lo entendamos todavía mejor, la Biblia enseña que cuando usted pertenece al reino de Dios, usted se identifica en ese ejército, que casi siempre era lo más relevante de un reino, con una bandera. Hemos hablado de eso antes. Y la Biblia dice que uno de los nombres de Dios es Jehová Nisi, que significa Jehová, Dios es mi bandera. Que bandera no es ni siquiera la mejor traducción, es estandarte. Porque los ejércitos de los reinos antiguos se identificaban con el estandarte que llevaban adelante, con la bandera que llevaban. Guarde esa imagen
que la vamos a usar en un minuto. Cuando los discípulos, Jesús les está hablando del reino y del reino, ellos le preguntan, Señor, ¿es ahora que tú vienes a establecer el reino de Israel? Unos meses atrás, los dos hermanos vinieron a Jesús, la mamá de Freca, vino donde Jesús, oye, cuando tú establezcas tu reino, yo quiero a los dos hijos míos, uno a la derecha y otro a la izquierda, uno secretario de Estado y el otro director de aduanas. Porque para ellos todavía el concepto de reino era terrenal. ¿Se acuerda que hablamos de eso hace poco? Un reino político, un reino social, donde principalmente ellos iban a ser librados del yugo romano. Si usted no está claro cómo Israel llega a estar bajo el yugo de Roma, bajo el gobierno de Roma, cuando Jesús aparece en el escenario, el pueblo de Israel estaba sometido bajo el gobierno y el control de Roma. ¿Cómo llegamos ahí? Bueno, un poco de historia. 70 años antes de Cristo, el volcán Vesubio destruyó la ciudad de Pompeya y Herculano. ¿Se acuerdan de la historia? La ciudad de Pompeya, algunos creen que tuvo su nombre por uno de los principales miembros de la familia de Pompeyo Magno, y por eso le dieron el nombre a la ciudad. Ya para el año 60 antes de Cristo, después del Vesubio, Pompeyo Magno, un gran general romano que se destacó en muchísimas campañas, en muchísimas batallas, venció a los griegos, venció a los sirios en una gran campaña. A él se le asigna ir hasta Israel, hasta Judea, a Jerusalén, para resolver un conflicto, porque en ese momento los saduceos y los fariseos se estaban matando por el control de Jerusalén. Y cuando él llega, él hace alianza con uno de ellos, el otro se resiste, finalmente es mandado deportado a Roma, y Pompeyo Magno, en el 64 a.C., invade Jerusalén, destruye parte de las murallas y destruye parte del templo de Jerusalén. Fíjense que el pobre templo fue destruido 3 veces. Dice la historia, y por eso hago la narración, dice la historia que cuando Pompeyo Magno entra al templo de Jerusalén, le llamó la atención que allí no habían imágenes, allí no habían estatuas, allí no había ninguna referencia visual al Dios de los judíos, solamente los pergaminos con la palabra de Dios. Y a él le llamó tanto la atención porque recuerde que los romanos y los griegos se jactaban de que tenían docenas de dioses. Si usted venía y le decía que usted tenía un solo Dios, le decía, un solo Dios, pero nosotros tenemos como 20. Y dice la historia que a él le llamó tanto la atención ver a un pueblo que adoraba a un Dios invisible, supuestamente, ¿verdad? Que no tenía necesidad de estatuas ni de representaciones visuales. Entonces él decide reconstruir el templo después que lo desbarató, para que los judíos pudieran seguir adorando a ese Dios que ellos reconocían. Claro que la gran construcción del templo y la expansión va a venir después cuando Herodes el Grande sube al trono de Judea, de esa área. Pompeyo, la victoria no le va a durar mucho porque él va a ser asesinado por algunos de sus amigos. En honor a él van a levantar una estatua, la van a poner frente al Palacio de Roma. Cuando el primer emperador romano sube al trono, Julio César, que era enemigo de Pompeyo Magno, a Julio César también lo van a matar, porque eso era muy común en aquella época. Quítate tú para ponerme yo. Y los propios amigos de Julio César lo matan en las escaleratas del templo, incluyendo su gran amigo Brutus. De ahí la palabra, hasta tú, Brutus, a tú, Brutus. Y dice la historia que el cuerpo de Julio César rueda y va a parar precisamente a los pies de la estatua de Pompeyo. Y un poeta romano va a decir, oh, ironía del destino, venir a morir a los pies de la estatua de tu principal enemigo. Y es por eso que cuando 60 años después encontramos a Israel bajo el dominio de Roma. Y los discípulos y todo el mundo, los que esperaban de un Mesías
y de un libertador era que los librara de esa realidad. Sin embargo, Jesús les va a decir a los discípulos y le va a enseñar a sus seguidores que el hecho de que Él estuviera vivo y de que Él establecería su reino era algo por encima de las expectativas de ellos, porque los reinos terrenales, así como sus reyes, subieron y murieron, subieron y rodaron por las escalinatas del templo y terminaron a los pies de las estatuas de sus enemigos. A diferencia de ellos, el reino de Dios sería para siempre. Es un reino sempiterno, que no tiene fin, que una vez establecido, Cristo será para siempre rey y nosotros seremos para siempre pueblo suyo y su reino no tendrá fin, dice la Escritura. Y no es una quimera, no es una idea, no es un sueño, no es una ilusión. El reino de Dios es real. En segundo lugar, es un reino con poder. Ustedes recuerdan hace un rato que les decía que los ejércitos de los pueblos, de los reinos, eran identificados con un estandarte. Cuando el enemigo veía un grupo de caballos que venía, ellos sabían si eran amigos o enemigos por el estandarte, porque el estandarte dice: nosotros representamos este reino, o nosotros venimos en nombre de este reino y este rey. Y la Biblia dice que Dios es nuestro estandarte. Por lo tanto, nosotros como ejército de salvación, como ejército de Dios, marchamos hacia adelante bajo la bandera de Dios, bajo el estandarte de Cristo. Y así como Roma en su tiempo, Grecia en su tiempo, Babilonia en su tiempo, Egipto en su tiempo, que fueron los grandes imperios de la época, que tenían poder, pero su poder fue limitado y terminó. La iglesia tiene poder y tendrá poder para siempre. Y la iglesia, ponga atención, y nosotros los miembros del cuerpo de Cristo, del reinado de Dios, tenemos poder. ¿De dónde viene ese poder? Porque Jesús le dijo a sus discípulos: cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, ustedes van a recibir poder. No poder para abusar, no poder para avasallar, no poder para manipular, poder para vencer en el nombre del Señor. Por eso la Biblia dice que cuando la iglesia avanza, ni las puertas del diablo, del infierno, prevalecerán contra ella. Poder para rescatar, así como los ejércitos iban y atacaban otros pueblos y se llevaban cautivos a las personas de ese pueblo, también nosotros como ejército de Dios atacamos el reino de las tinieblas para rescatar personas y, como dice la Escritura, llevarlos del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo, donde tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Que no le quede la menor duda a nadie: si usted es creyente, si usted tiene el Espíritu Santo, usted tiene el poder de Dios. La dinamita de Dios, la palabra griega que se usa en el Nuevo Testamento para hablar del poder del Espíritu Santo es dinamus, de donde viene la palabra dinamita. Y si usted no lo sabía, el que inventó la dinamita nunca pensó que ésta se iba a usar para destrucción. Al contrario, cuando él se dio cuenta de lo que había inventado, igual que cuando inventaron la bomba atómica, que Oppenheimer dijo: hemos creado el infierno. Usted sabe, no sé si yo no he visto la película. ¿Vieron la película de Oppenheimer? Yo no la he visto, pero he oído que cuando Oppenheimer se dio cuenta de lo que había hecho, después de que Einstein había propuesto la famosa fórmula de relatividad, y él vio lo que la bomba atómica podía hacer, dijo: hemos inventado el infierno. El que inventó la dinamita, oigan esto, creyó que cuando la gente viera el poder de la dinamita, las guerras se acabarían. Oigan, qué iluso. Y lo que hizo fue que avivó más el fuego de las guerras. Pero el poder de la dinamita de Dios no es para destruir, es para conquistar, para restaurar, para salvar, para mover personas de un reino de oscuridad y de tinieblas al reino de la luz de Cristo. Y para eso tenemos poder. Que no se nos olvide, hermanos, que el poder para evangelizar, para alcanzar personas, para transformar vidas, no es nada que usted puede comprar, buscar, hacer o negociar. Es dado por Dios en el Espíritu Santo.
Porque el Señor nos mandó a hacer una gran obra y no nos iba a dejar hacerla con nuestras propias fuerzas, porque si fuera con nuestras propias fuerzas y con nuestros propios recursos no llegamos a ningún sitio. Pero para el finales del primer siglo, dicen los expertos, que la mitad del mundo conocido se había convertido a Cristo. Búscalo, que eso está en la historia. La mitad del mundo conocido había sido evangelizada para el primer siglo. ¿Y por qué fue eso? Porque los primeros discípulos eran eruditos, ¿no? Eran pescadores, gente que no había ido ni a la escuela. Después apareció un Pablo que sí era preparado, entre otros. Pero el mundo se convirtió a Cristo. Al final del libro de Hechos vemos a Pablo predicando en Roma, porque el evangelio llegó hasta la casa de César, dice la Biblia, por todas las provincias de Asia Menor. Todo eso sucedió por el poder del Espíritu Santo de Dios, el mismo poder que está disponible para nosotros en el día de hoy. Cuando usted salga allá afuera a evangelizar, recuerde que no se trata de si usted puede o si usted no puede. Se trata de a quién usted representa, a qué reino usted pertenece, quién es el rey, quién es el que tiene el poder y quién es el que puede hacer la diferencia en la vida de las personas. Y eso lo va a llevar a usted al punto número 3, que este reino no es para los ingleses o los irlandeses o los países que todavía tienen monarquías, los Países Bajos, España. Este reino es para todos, para todo el que quiera recibir a Cristo como Salvador personal. Todo aquel que acepte el regalo de la salvación y la vida eterna que es ofrecida en Cristo. Por eso Jesús le dijo, cuando ustedes cuando llegue el Espíritu Santo y ustedes reciban todo ese poder y toda esa autoridad, no es para que se la consuman aquí ustedes, el grupito de ustedes. Es para que prediquen aquí en Jerusalén, donde ustedes están, porque la responsabilidad comienza con lo de casa, pero después se van a ir a Judea, al segundo círculo, a la provincia. Después se van a ir a Samaria, donde están los enemigos de ustedes. ¿Se acuerdan que los judíos y los samaritanos eran enemigos? Porque el evangelio es para los enemigos también. ¿Usted sabía eso, verdad que sí? Sí, porque yo decía esta mañana, en el primer sermón, que a veces uno dice, a esto no lo voy a predicar por lo malo que es y lo mal que me cae, porque si le predico va y se arrepiente y después tengo que verlo en el cielo eternamente. O discriminamos, ¿verdad? Por alguna razón de a quién le predicamos y a quién no. Jesús dijo, id por todo el mundo, y ahí la palabra mundo en griego es etnia. Vayan a todos los grupos étnicos, a los blancos, a los negros, a los chinos, a los marroncitos, a los verdes. Si aparece marciano, a los marcianos también. A todos los grupos étnicos y predíquenle el evangelio. El que se arrepiente y se convierte será salvo. No importa su estatus social, no importa su raza, no importa si usted... A mí me encanta una ilustración que yo hice hace mucho tiempo. Hay un club en Europa, no me recuerdo dónde es, donde para usted ser miembro de ese club, usted tiene que tener por lo menos 3 generaciones de monarquía en su linaje. En pocas palabras, hay personas que llegan a la monarquía porque se casan con un monarca. Por ejemplo, si ahora mismo el rey de Inglaterra, ¿verdad? Después que se divorció y se murió Lady Diana, se casó con una vasalla, porque es el título, es el nombre que se le da a los que no son monarcas, vasallos. Y ahora ella es miembro de la monarquía. Pero esa mujer no puede ser miembro de ese club que estoy hablando, porque para usted ese club es tan exclusivo que para usted ser miembro de ese club de gente real, usted tiene que tener 3 generaciones de realeza en su linaje. Yo no sé si estoy equivocado, pero creo que aquí nadie califica. Porque en mi familia no hay ni uno, mucho menos 3. Eso es para que no cualquiera sea parte de ese club. Duerma tranquilo, que usted va a ser miembro del reino y del club real más maravilloso que existe, que existirá. Esa gente se van a morir todito y el club se va a desaparecer, pero en lo que somos parte del reino de Cristo, somos real sacerdocio, nación santa, pueblo escogido, que viviremos como parte, vamos a tener un pasaporte que nadie va a tener.
Que va a decir miembro de la realeza de Cristo en el cielo. Es un reino que da cabida a todo aquel que quiera ser parte del mismo. Alguien escribió diciendo, este reino de Cristo es transformador y poderoso. Satanás ya está derrotado, la muerte ya ha sido vencida. En cualquier circunstancia en la que te encuentres, el poder del Rey está presente. La gloria de la creación ha sido restaurada. El perdón y la nueva vida están disponibles para aquellos que quieran creer. También, después de haber pensado en lo que significa el reino, es buscar sus señales en nuestra propia vida. Cada vez que la soledad te abruma y algo en tu interior te dice, Cristo me ama, Él es para mí, Él está conmigo, esa es la presencia del reino en tu vida. Únete a la compañía de testigos. Si has venido a Dios a través de Jesucristo, tienes el mismo Espíritu de Cristo. El bautismo que Cristo prometió es tuyo. El poder está ahí y ahora es tiempo de testificar. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es vivir aquí en la tierra donde está el perdón a través de la gracia que Jesucristo ofrece. Y como dijimos, Jesucristo le dijo, yo no beberé más del fruto de la vida hasta que lo beba con ustedes en el reino de mi Padre. La Santa Cena es un recordatorio de que la historia no ha terminado, de que apenas hemos comenzado. Y como dice el dicho, lo mejor está por venir. Por eso, una vez al mes, el primer domingo de cada mes, participamos de la mesa del Señor, de la comunión, de la cena del Señor, con los elementos, el fruto de la vid y el pan. Si usted no tiene los elementos, levante la mano para que alguien se lo haga llegar. Jesús, dice la Biblia, la noche que fue entregado, tomó pan. Y después de haberlo partido y dado gracias, lo tomó diciendo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros entrego. Hagan esto recordándome en memoria de mí. Comamos del pan. Padre, gracias por el cuerpo de Cristo partido en la cruz por nosotros. Bendito seas siempre. El apóstol Pablo, quien es el que nos da las instrucciones de cómo se debe celebrar la cena del Señor en 1 Corintios capítulo 11, él dice, yo les comparto con ustedes lo mismo que aprendí. Y después dice que Jesús tomó la copa y dijo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto todas las veces que bebieres en memoria de mí. Tomemos de la copa. Padre, gracias por la sangre de Cristo que nos limpia de todo pecado. Mientras ustedes vienen y traen sus diezmos y ofrendas, y el grupo de alabanza sube para terminar como siempre alabando al nombre del Señor. Salgamos esta semana recordando lo que los ángeles le dijeron a los discípulos. Ustedes lo vieron ahora que se fue, pero Él vuelve. Amén.